Muy buenos días, estimados jóvenes de quinto año de secundaria. Sean todos bienvenidos nuevamente a una clase de gramática. En esta oportunidad hablaremos sobre la ortografía puntual y conoceremos algunos aspectos del estudio de la coma y el punto. La ortografía puntual es aquella que da sentido al pensamiento escrito o hablado con la ayuda de signos ortográficos muy indispensables, cuyo uso y aplicación adecuados les dará a cada idea expresada el sentido preciso o deseado. El uso incorrecto de estos signos de puntuación puede cambiar bruscamente el sentido y contenido de lo que se quiere transmitir o expresar. Por ello, escucha bien, es necesario comprender las reglas que rigen para cada signo, y esto está ligado directamente con la normativa, con el propósito de utilizarlas a medida que el pensamiento se desarrolla, ya que es él quien va a marcar los signos de puntuación necesarios para su clara comprensión. Signos ortográficos. Son todas aquellas marcas gráficas que, no siendo números ni letras, van a aparecer en los textos escritos con el fin, el propósito de contribuir a su correcta lectura y, sobre todo, a su correcta interpretación. Cada uno de ellos tiene una función propia y unos usos establecidos por convención. Hay signos de puntuación y signos auxiliares. Los signos de puntuación. Sus funciones son marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados. Esto en el sentido fonético y ortográfico. Pausas, 3, 4, 5 segundos. Entonación, una caída del tono de voz al momento de utilizar un punto o una suspensión de la voz al momento de utilizar una coma, sea el tipo de coma este. Organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar sobre todo su comprensión, poder entender claramente el mensaje que se dice y evitar posibles ambigüedades o doble sentido, interpretación en doble sentido con respecto al significado del texto u oraciones, que sin su empleo podrían tener interpretaciones totalmente distintas, diferentes, y sobre todo señalar el carácter especial e importancia de determinados fragmentos del texto, o citas, o incisos, o intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo. Estos signos son la coma y sus diferentes clases, el punto, las comillas, los corchetes, los dos puntos, los signos de interrogación y de exclamación, los paréntesis, los puntos suspensivos, el punto y coma y la raya. Los signos auxiliares, sus funciones son muy variadas y se explican o se explicarán en los siguientes temas. Veremos los casos del apóstrofo, el asterisco, la barra, la diéresis y el guión. Comenzaremos el estudio de la coma. La coma como signo ortográfico, no, en el sentido fonético, es una pausa breve que se realiza al momento de leer un texto, una oración, un texto. En el sentido ortográfico es un signo que se va a colocar teniendo en cuenta las funciones que tienen las palabras o estructuras dentro de una oración y el sentido que le vayamos a dar a las mismas. Esto va a dar lugar a los diferentes tipos de comas, como por ejemplo la coma enumerativa, como ya lo hemos visto con anterioridad. Sirve para separar elementos sucesivos de una enumeración o serie, que básicamente pertenecen a una clase, ¿no? O a un tipo específico. Si el último elemento está precedido de una conjunción, sea copulativa y
o e o disyuntiva o u, puede obviarse la coma. En los ejemplos, un momentito, los estudiantes, los invitados y expositores contemplaron asustados cuando las paredes temblaron. Aquí realicé una pausa, no una caída del tono de voz, o perdón, una suspensión del tono de voz, no una caída porque no es un punto. Y aquí he reemplazado la coma por una conjunción copulativa que da idea de unión, porque efectivamente son tres ideas, ¿sí? Tres enumeraciones que hago yo aquí: estudiantes, invitados, expositores. Y cada uno de estos elementos están separados, en el primer caso por una coma llamada enumerativa, y en el segundo la conjunción está reemplazando el uso de la coma. Se oía el relincho de los caballos, el mugido de las vacas, el gruñido de los cerdos y el cloquear de las gallinas. De la misma forma, aquí he realizado pausas. En el sentido ortográfico tendremos que utilizar una coma para poder separar este elemento de este otro y así sucesivamente. Y aquí hemos reemplazado a una coma, a esa coma, otra vez por una conjunción copulativa. El segundo tipo de coma es la llamada coma vocativa, que sirve básicamente para separar el elemento vocativo dentro de una oración, sin importar el lugar de su ubicación, del lugar donde aparezca, ¿ya? Se entiende básicamente por vocativo a la palabra o construcción que va a nombrar al ser a quien se dirige el enunciado, en este caso al interlocutor, a la segunda persona, y su utilización tiene fines netamente semánticos, ¿no? Netamente semánticos de acuerdo a la intención que le quiera dar el autor del texto. Sirve para poder llamar la atención del interlocutor. Ejemplos como: cantinero, sírveme otra copa. Sírvame, cantinero, otra copa. Sírvame otra copa, cantinero. Bien, como vemos, la palabra cantinero está sirviendo como un vocativo. En este caso es la persona con quien nosotros estamos entablando comunicación, a quien yo le estoy dando una orden, ¿no? Y este vocativo puede aparecer tanto al inicio, en medio como al final. El sentido de la oración no va a variar, no va a cambiar. Y la coma vocativa sirve para poder separar ese vocativo. Al inicio utilizaremos una coma después de este, si va en medio utilizaremos una coma antes y después, y si va al final una coma precediendo al nombre de este. La coma positiva, como su mismo nombre lo dice, va a servir para poder separar a la posición que aparece como elemento dentro del sujeto. Esta posición, recordaremos, es la palabra o frase que va a repetir el significado del núcleo del sujeto, para hacerla más precisa, más entendible, ¿no? Para poder explicar de quién se está hablando. Entonces, dice para separar el elemento positivo, es decir, la palabra o expresión que repite de otro modo al sujeto. En los ejemplos dice: Carvajal, el demonio de los Andes, murió decapitado. Aquí el elemento positivo, el demonio de los Andes, va a ir separado con comas, porque estoy explicando de una u otra manera quién era Carvajal, o estoy llamando a Carvajal con otro nombre, en este caso con una frase sustantiva. La Casa Verde, la gran novela de Vargas Llosa, ¿no? De la misma forma. ¿Qué es la gran novela de Mario Vargas Llosa? La Casa Verde. ¿Y qué cosa es la Casa Verde? La gran novela de Vargas Llosa. Entonces, para poder separar este elemento que repite el significado de este otro, voy a utilizar unas comas, ¿no? Porque me va a indicar que esto es una explicación de lo que yo estoy tratando, de lo que yo estoy hablando. A eso se denomina aposición. ¿De qué tipo? Es una posición explicativa. Dentro del estudio de la sintaxis, básicamente del estudio del sujeto, diremos que la posición explicativa es aquella que va entre comas.
Y justamente es ahí donde se aplica la coma llamada apositiva, tanto al inicio como al final. La coma aclarativa es una coma que se utiliza cuando el sentido de la oración es interrumpido por una aclaración. Se entiende por palabra o frase aclarativa al enunciado que se intercala, ¿sí?, dentro de una oración con el fin de agregar más información. Se conoce la frase aclarativa porque si se suprime, si se quita, el sentido de la oración no se alterará, no cambiará. En el ejemplo, el presidente, luego de varias semanas, declaró al periodismo. Esto se considera como una aclaración, ¿no? También se le llama coma incidental, por si acaso. También se le conoce como coma incidental, ¿no? Esto me dicen que yo lo puedo obviar y la oración no va a perder sentido. El presidente declaró al periodismo. ¿En qué circunstancias? ¿No? Luego de varias semanas. Esto se introduce en medio de la oración para darle un sentido aclarativo. El invento de llevarse a cabo puede beneficiar mucho al país. O el invento puede beneficiar mucho al país. Esto es una incidencia, ¿sí? Y como está incrustado dentro de la oración, tiene que estar separado por unas comas. Y la lectura tiene que ser adecuada, ¿no? El invento de llevarse a cabo puede beneficiar mucho al país. La coma llamada verbal o elíptica es una coma que se utiliza para evitar la reiteración de un verbo sobreentendido o que aparece dentro de la oración. De ahí el nombre de coma verbal. Sirve para reemplazar a un verbo, ¿sí?, que está prácticamente tácito dentro de la oración, que está sobreentendido. Por ejemplo, en la oración dice, tú eres la luz y yo la sombra. Este verbo, esta coma, la coma elíptica o verbal, está reemplazando al verbo copulativo eres, ¿no? La oración con redundancia sería, tú eres la luz y yo soy la sombra. En vez de colocar soy, conjugación en primera persona del singular indicativo, voy a reemplazarlo por una coma. ¿Sí? Ellos pondrán el dinero, nosotros, los trabajadores. La coma reemplaza el verbo pondrán. Claro que sí. La oración debería ser, ellos pondrán el dinero, nosotros pondremos a los trabajadores. En vez de colocar el verbo en otro tipo de conjugación, utilizaremos la coma elíptica. La coma hiperbática es una coma utilizada cuando se va a alterar el orden lógico de una oración, ¿no? El orden tradicional de una oración, que dice que generalmente comienza con el sujeto y termina con el predicado y los complementos del predicado. ¿Qué pasa cuando uno de estos complementos va al inicio? Pues ese elemento va a ir separado con una coma de los demás elementos que conforman la estructura de la oración. En el ejemplo dice, si yo pudiera, mi vida te regalaría para servirte. Aunque la oración debería ser, ¿no? Mi vida te regalaría para servirte si yo pudiera. Esto como parte del predicado debería de estar al final. Pero al alterarse el orden lógico, este elemento tiene que estar separado por una coma. Cuando quieras, nos iremos juntos, ¿no? O nos iremos juntos cuando quieras. De la misma forma, este elemento tendría que estar al final, pero como se antepone, la separaremos con una coma. ¿Qué tipo de coma? La coma hiperbática. Y para terminar esta parte, ¿sí?, de los signos de puntuación principales, ¿ya?, tenemos la coma conjuntiva, también llamada conectiva o adversativa. Coma utilizada cuando se usan ciertas conjunciones o locuciones adverbiales que le dan respiro al enunciado, ¿no? Y sirve generalmente para señalar ideas opuestas, ¿no? En realidad, por ejemplo, o sea, en primer lugar, esto es decir, sin embargo, en otras palabras.
Ejemplos como se hizo lo que se pudo, o sea, solo queda esperar. La luz, no obstante, siguió encendida. La utilización de esta coma conjuntiva o conectiva tanto al inicio como al final depende mucho del escritor. La normativa nos dice que generalmente tiene que ir una coma antes de la misma, pero el uso de las dos al inicio y al final se usa según criterio, vuelvo a repetir, del escritor. El uso del punto. Vamos dentro a abocarnos al estudio del uso del punto y vamos a aclarar algunos conceptos o ideas que tenemos con respecto a este segundo signo de puntuación muy importante dentro de lo que es la redacción de textos. Signo de puntuación cuyo uso principal, ¿sí?, es señalar gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado, que no sea interrogativo o exclamativo, de un párrafo o de un texto. Entonces, podemos entender que el punto es importante para poder separar oraciones, párrafos o dar por finalizado un texto. De allí se desprende las clases de puntos. Se escribe sin separación de la palabra que lo precede y separado por un espacio de la palabra o el signo que le sigue. La palabra que sigue al punto siempre se escribirá con letra mayúscula. Eso ya lo sabemos como normativa general. Usos lingüísticos del punto. Reciben distintos nombres según marque el final de un enunciado, un párrafo o un texto, como hemos dicho. En primer lugar, si se escribe al final de un enunciado y a continuación en el mismo renglón se inicia otro, se denomina punto y seguido, ¿no? Para poder entenderlo mejor, sirve para separar oraciones que están dentro de un párrafo. Este punto y seguido, nombre más lógico y recomendable que el también usual de punto seguido, ¿no?, el más correcto. Si el punto y seguido coincide con el final de una línea, se comienza a escribir en la siguiente con el mismo margen, sin sangrado inicial o la sangría inicial, que es el espacio prudente que se utiliza. El punto y seguido es, pues, el que separa los enunciados que integran un párrafo, como lo dije en su momento. Segundo caso, si se escribe al final de un párrafo y el enunciado siguiente inicia un párrafo nuevo, este se denomina punto y aparte, aunque en algunas zonas de América se dice punto aparte. La primera línea de cada párrafo debe tener un margen mayor que el resto de las líneas que lo componen, es decir, ha de quedar sangrada, ¿no?, un espacio prudente para poder separar un párrafo del otro. ¿Y qué es lo que separa un párrafo del otro? El uso del punto y aparte. En el ejemplo, estuvo rondando la casa varias horas, silbando claves privadas, hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar. En el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia, encontró a José Arcadio. Úrsula había cumplido apenas su reposo de 40 días cuando volvieron los gitanos. Eran los mismos saltimbanquis y malabaristas que llevaron el hielo. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Colombia, 1967. Como puedes ver aquí, para poder separar oraciones que están dentro de un mismo párrafo, hemos utilizado el punto y seguido. Y para separar este párrafo de este otro, hemos utilizado el punto y aparte. Pero más allá de la utilización como un signo, como una huella, es la pausa que debemos hacer al momento de leer para darle sentido lógico a lo que estamos, ¿no?, realizando y para poder hacer una buena comprensión del mismo texto. El punto y aparte es pues el que separa dos párrafos distintos que suelen desarrollar dentro de una unidad ideas o contenidos diferentes.
Tercero, si se escribe al final de un escrito o de una división importante del texto, se denomina punto final. No es correcta la denominación punto y final, creada por analogía de las correctas punto y seguido, punto y aparte. Es punto final, porque con esto finaliza el texto. Habiendo conocido la normativa con respecto al uso de la coma y a los usos del punto, ya empezaremos a realizar, como siempre, ejercicios de aplicación para poder aclarar un poco más, ¿sí?, el tema o los temas que estamos trabajando. En esta parte utilizaremos la coma convenientemente, haciendo una buena lectura de las mismas oraciones, y gráficamente, ¿sí?, realizaremos la utilización de este signo y, sobre todo, reconoceremos qué tipo de coma es según la función que cumple dentro de la oración. Claro que sí. Luego de ella, claro, efectivamente, trataremos de encontrar el sentido que tiene cada uno de la oración, tomando en cuenta el tipo de coma que se ha utilizado para su construcción. Esperando haberlos complacido con respecto al tema de la ortografía puntual, que es un tema muy importante, no solo en el plano fonético, sino en el plano ortográfico. Conmigo será hasta otra oportunidad. No se olviden que la lectura es muy importante para la vida de cada uno. 15 minutos de lectura diaria hará que incrementemos no solamente el conocimiento general, sino nuestro vocabulario y la aceptación de muchos significados más. Tengan todos ustedes muy buenos días. Cuídense bastante. Hasta luego.